Muchas gracias, Jordi, pero después de tantos elogios solo puedo defraudar. Je m'excuse auprès de mes compatriotes français, puisque je vais employer aujourd'hui ma langue première, ma langue maternelle, c'est-à-dire l'espagnol dans sa version universitaire et non pas dans la version séfardi qui a été la mienne à ma naissance, ou presque. Uno de los aspectos los más dramáticos de la crisis que vive actualmente Europa es la focalización del discurso público sobre un aspecto de la vida de la comunidad, una realidad económica y financiera de la cual nadie puede negar que sea inquietante, pero que lo es aún más porque nos hace olvidar que Europa no puede reducirse a un conglomerado de estados endeudados, de banqueros feroces y pedigüeños, de pueblos indiferentes los unos a los otros, sin ningún lazo esencial, sino de comuniar en la gran angustia del paro. Antes de la Segunda Guerra Mundial, confrontado a una crisis mucho más amplia, el pensador alemán Edmund Husserl escribía en 1935 un texto que, en relación con la situación actual y las reacciones que provoca, aparece hoy como surrealista. Cito: Europa tiene un lugar de nacimiento. No me refiero en términos de geografía a un territorio, aunque tenga un territorio, pero a un lugar espiritual de nacimiento en una nación o en el corazón de algunos hombres aislados y de grupos de hombres que pertenecen a esta nación. Esta nación es la Grecia antigua de los siglos 7 y 6 antes de Jesucristo. Es en ella que apareció una actitud de un género nuevo hacia el mundo circundante y resultó la irrupción de un tipo absolutamente nuevo de creaciones espirituales que tomaron las proporciones de una forma cultural netamente delimitada. Los griegos le han dado el nombre de filosofía. La idea fundamental para Husserl, según la cual el destino de Europa, el sentido de su historia, no puede ser pensado sin reflexión sobre su origen, parece haber sido reemplazada en la crisis actual por lo que yo llamaría un catastrofismo de lo inmediato. Una mala nota atribuida por alguna misteriosa agencia de notación, figura postmoderna de las potencias terribles cuya acción tormenta a la humanidad desde sus orígenes. Una noche de cumbre europea que no se termina por un compromiso triunfalmente anunciado y inmediatamente cuestionado,
todo eso está vivido como si la frágil, la cristalina realidad europea podía a cada día, cada hora casi, explotar en trozos, en pedazos que ningún artesano podría pegar. En la gran feria contemporánea de las representaciones, Europa es un casino en el cual las probabilidades de ganar son ínfimas, es un espacio del hazme miedo y, para resumir todo, el espacio de un esperpento en el cual los militares grotescos han sido reemplazados por burócratas y financieros aún más mecánicos y caricaturales. Para mi generación, la del baby boom, transformada en marea gris por la gracia del tiempo y de los media, para nosotros que habemos tanto y sin duda demasiado creído en Europa, la pregunta es, ¿pero cómo hemos podido llegar a este punto? No pretendo dar aquí explicaciones exhaustivas. Lo que yo quisiera es tentar de describir el caminar de la idea europea en dos pensadores que fueron también dos grandes testigos, dos grandes actores de su época. Uno, Camus, desaparecido en el momento mismo en el cual la construcción europea empezaba a concretizarse. El otro, muerto en 1984, justo antes que la perestroika no modifique en profundidad la geopolítica de Europa y del mundo. Existe una Europa de la cultura, con sus capitales, sus premios, sus recompensas, sus becas, sus programas, y todo eso tiene un valor que yo no negaré. Pero hay una palabra que se pronuncia mucho menos cuando se habla de Europa, mucho menos que la palabra cultura, la palabra conciencia. Hay realizaciones culturales europeas, concretas, visibles, pero ¿existe una conciencia europea? La cuestión es tabú, probablemente porque la respuesta es harto conocida. Entre la tentación siempre presente de encerrarse en el nacionalismo y la presencia agobiante de una mundialización llevada por la cultura tecnológica, definir la conciencia europea parece algo imposible. Paradójicamente, la conciencia y la cultura europea eran más evidentes, más íntimamente asociadas en el siglo XVIII, cuando la Biblia y las humanidades constituían su fundamento en París, en Berlín o en San Petersburgo. Pero la Biblia no tiene por vocación de ser europea. Su vocación es mundial, universal. Y las humanidades dan el triste espectáculo de una disciplina que puede desaparecer. Hablar de las raíces cristianas de Europa es un tópico
polémico. No hablar de las raíces es resignarse a no definir. Voy a citar aquí a uno de los más grandes historiadores actuales de la antigüedad, Paul Venn, criticando duramente la idea que Europa haya sido un fruto del cristianismo. Lo cito. Nuestra Europa actual es demócrata, laica, partidaria de la libertad religiosa, de los derechos humanos, de la libertad de pensar, de la libertad sexual, del feminismo, del socialismo o de la reducción de las desigualdades. Todas estas cosas son extranjeras y a veces opuestas al catolicismo de ayer y de hoy. La dificultad cuando uno adopta la manera de pensar de Paul Venn es que se debe lógicamente concluir que Australia o Nueva Zelanda, dos ejemplos entre muchos otros, son europeas, en todo caso cuando votan por los gobiernos traballistas. De aquí nace la tentación de no plantear las preguntas últimas, esas preguntas sobre la definición, sobre la esencia de Europa, y de vivir en la esperanza que las prácticas europeas, codificadas por la Comisión Europea, acabarán por crear una conciencia europea, un poco como Pascal aconsejaba al ateo de hacer todos los gestos de la fe hasta que la fe penetre en él. Haced todos los gestos de la fe y creeréis. Actuad como europeos y seréis verdaderos europeos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si uno tiene la capacidad de resistir durante todo ese periodo intermedio en el cual los gestos repetidos, sin que su sentido sea entendido, integrado, pueden parecer absurdos y suscitar una reacción violenta. Y a lo mejor es lo que estamos viviendo. Yo creo que conviene preguntarse si el gran debate de las ciencias humanas, el que opone a los comportamentalistas y a los psicoanalistas, no se ha dado una expresión macro-societal al nivel europeo. Nuestra Europa, porque está dominada por la lengua inglesa y por las prácticas anglosajonas, es comportamentalista, se quiere constructivista y rehúsa implícitamente o explícitamente de perderse en la exploración arqueológica de su identidad y de su pasado. Esperad y veréis. Tal es el mensaje subliminal de los discursos de los dirigentes europeos cuando aceptan de no tratar de enumeraciones cifradas. Es como una resurgencia del espíritu mesiánico, Europa se hará, combinada a una otra figura cultural, la de los jardines colgantes, jardines sin
raíces o con raíces aéreas. Y si la conciencia europea fuese otra cosa, si la conciencia europea no debiese ser considerada ni como la consecuencia, ni como el fruto de sus raíces, ni como el epifenómeno de un proyecto europeo. Entre el biologismo de los unos, las raíces de Europa, y el analitismo de los otros, se construye un proyecto como se construye una casa, no habría plaza para una realidad más compleja, más difusa y tal vez más real. Yo quisiera citar aquí a Paul Valéry, que en un ensayo sobre les mythes y la mitología plantea esta pregunta: ¿qué seríamos sin el socorro de lo que no existe? Poca cosa. Y nuestros espíritus desocupados languidecerían si los mitos, las fábulas, las equivocaciones, las abstracciones, las creencias, los monstruos, las hipótesis y los pretendidos problemas de la metafísica no poblasen de seres y de imágenes sin objetos nuestras profundidades y nuestras tinieblas naturales. Los mitos son las almas de nuestras acciones y de nuestros amores. No podemos actuar sino moviéndonos hacia un fantasma. No podemos amar sino lo que creamos. Frase extraordinaria. Los mitos son las almas de nuestras acciones y de nuestros amores. De este punto de vista, la Europa actual, que venera lo concreto, lo que es cuantitativamente expresable, que rechaza la abstracción cuando no es matemática, esa Europa lo tiene todo equivocado, o casi todo. Y yo quisiera evocar esa Europa, la que no tiene miedo de lo que no es, de lo que no existe, pero que lo considera como el soporte esencial de lo que es. La Europa de Camus, la Europa de Foucault. Yo no sé si habían leído el texto de Valéry, pero han escrito como si aplicasen el espíritu y la letra de este texto. Y antes de hablar de Camus, yo quisiera decir que a falta de saber reutilizar, recrear, reinterpretar sus mitos, sometiéndolos al juicio crítico, y aprovecho para expresar mi homenaje a Louis Stuck, Europa, sin controlar mitos y sin preocuparse de ellos, deja resurgir de las profundidades de su pasado mitos de violencia, mitos de odio, y es también lo que vivimos hoy.
Europa no es un tema mayor del pensamiento de Albert Camus. Se encontraba solicitado por otras causas que lo llamaban de manera más inmediata. Argelia, España, herida permanente de su conciencia política, la resistencia, el escándalo que representaba para él la perversión en Unión Soviética del socialismo en sistema totalitario. He leído otra vez, antes de venir, los ensayos de Camus, sus artículos, el texto de sus conferencias, y la primera impresión es la de una vertiginosa aceleración del tiempo. En algunas decenias, el mundo del cual nos habla, el mundo de las manifestaciones contra Franco, el mundo de los artículos contra la ceguera prosoviética de tantos intelectuales franceses, el mundo de la lucha contra la tortura en Argelia y para una imposible solución pacífica a esta guerra atroz, todo eso parece muy lejano, heterogéneo a nuestra realidad. Y yo creo que hay que superar esa impresión de radical inactualidad de lo que dice Camus y comprender que el autor de las cartas a un amigo alemán, lejos de desinteresarse de Europa, la percibió en la totalidad problemática de sus aspectos. Como primer ejemplo de esa lucidez humilde, que fue una de las principales características de Camus, yo tomaré la cuestión de la definición geográfica de Europa, que en Camus se articula con una gran pasión: la presencia del Mediterráneo y de lo que él llama un nacionalismo del sol. Cito su conferencia de 1937. Cuenca internacional atravesada por todos los corrientes, el Mediterráneo es de todos los países el solo, tal vez, que coincida con los grandes pensamientos orientales. El Mediterráneo no es clásico y ordenado, es difuso y turbulento, como esos barrios árabes o esos puertos de Génova y de Túnez. Mucho antes de Braudel, Camus nos dice que el Mediterráneo es un país y añade mismo que es un país lleno de juegos y de sonrisa. Pero si uno acepta la percepción de Camus, hay que admitir que la Europa actual es una mutilación de ese país. Se puede pensar lo que se quiere de esta opinión de Camus, pero hay que reconocer que él planteó una inmensa pregunta: ¿qué hacemos del Mediterráneo? El fracaso del presidente Sarkozy para crear no una unión de la Méditerranée, sino une union pour
la Méditerranée, expresión extraña en la cual el uso de la preposición pour dice inmediatamente la complejidad de la empresa. Las revoluciones árabes, las barcas cargadas de infelices que todos los días prefieren afrontar la muerte más que renunciar al sueño europeo. La negativa de integrar a Turquía, y estoy de acuerdo, esa negativa es una catástrofe mayor para Europa. Turquía, que detiene el más rico patrimonio arqueológico griego y romano, amén de todas las ruinas bizantinas. El hecho que recientemente se haya visto en el esfuerzo común de Italia, de España, de Francia, para llegar a una política menos sistemáticamente liberal, se ha interpretado como un movimiento de Europa mediterránea contra la Europa del norte. Todo esto da una actualidad casi lancinante a la pregunta del argelino Camus, antes de que Europa existiese institucionalmente, y el Mediterráneo. Original, cada vez que una doctrina ha llegado a la cuenca mediterránea, en el choque de ideas que se ha producido, es siempre el Mediterráneo que permaneció intacto, es siempre el país que venció a la doctrina. En la perspectiva de Camus, el Islam y el cristianismo, los dos nacidos en Oriente de la revelación bíblica, los dos transformados por el contacto con el país mediterráneo, ese país que nadie reconoce como país. Esas dos religiones solo pueden unirse en la construcción de una cultura, permitiendo, lo cito, a los hombres que piensan humanamente de vivir sin opresión. A los que verían en tal opinión sueños refutados por tantos elementos de la realidad, a todos los que quieren ver en el Mediterráneo una de las grandes líneas demostrando la realidad del choque de las civilizaciones, yo citaré la conclusión de la conferencia de Camus. Una nueva cultura mediterránea es conciliable con nuestro ideal social, es realizable, y la respuesta de Camus, respuesta a la vez escueta y audaz, es sí, pero es a nosotros y a vosotros de ayudar a esa realización. Europa no puede hacer la economía de una reflexión y de una decisión sobre el Mediterráneo, pero no puede tampoco no interrogarse sobre sus orígenes. Y sobre este punto también, la reflexión de Camus, nacido sobre una tierra que fue también la patria de San Agustín, es heterodoxa
y estimulante. Para él, que sobre este punto se avecina de Heidegger, el pecado original de la cultura europea es de haber olvidado la lección griega, la lección de los primeros pensadores de Grecia, que para él se resume a la idea de límite, y de haberle sustituido el ideal de la potencia. Somos, dice Camus, los renegados del ideal griego. Le hemos preferido Alejandro y los conquistadores romanos a Heráclito y a Sócrates. Uno de los aspectos los más sorprendentes y para mí los más decepcionantes del pensamiento de Camus es su incapacidad en entender el genio romano. Él solo ve en los romanos bestias bélicas incapaces de toda originalidad. Cito: no es el genio esencial de Grecia que han imitado, pero los frutos de su decadencia y de sus errores. Y es como si Camus temiese que le dijesen: bueno, tu Mediterráneo ha existido en el pasado. Ese Mediterráneo, ese país mediterráneo, se llamaba Mare Nostrum. Y él contesta: el Mediterráneo no está allí. El Mediterráneo es la negación misma de Roma y del genio romano. En el gran debate sobre las raíces de Europa, la tendencia actual es la de una definición por acumulación. Se mezcla el judaísmo desde poco, el cristianismo, evidentemente, el helenismo, la latinidad, la ilustración, y empezamos también a poner un poco de Islam, pero, digamos, dosis homeopática. Camus no procede así. Él subraya las diferencias, las mutaciones violentas, pero también trata de entender la dinámica y no trata de escapar a la gran pregunta: ¿pero qué es Europa? Yo creo que hay dos respuestas de Camus. La primera es una definición axiológica de Europa. Europa es la articulación de la justicia y de la libertad. Y él ha vivido momentos, la guerra mundial, la revolución argelina, en la cual Europa parecía como verdaderamente, totalmente ajena a esta articulación de la justicia y de la libertad. La respuesta de Camus es que las ideologías agonizan. Las ideologías tienen una vida, un desarrollo y una muerte. Pero, según él, Europa es esencialmente, ontológicamente, ese lazo entre justicia y libertad. Y para él, y es algo paradójico,
es la Europa latina, que sería como el conservatorio de este humanismo constitutivo de la civilización europea. Yo creo que Camus, sin que lo explicite siempre, piensa que hay dos Europas. Una Europa del norte, una Europa protestante, que él define el protestantismo como, lo digo en francés, le catholicisme arraché à la Méditerranée et à son influence à la fois néfaste et exaltante. Yo creo que en el espíritu, en la imaginación de Camus, un día se producirá una separación entre el mundo nórdico, ajeno a la luz mediterránea, y un mundo mediterráneo que unirá el norte y el sur del Mediterráneo. Puede parecer absurdo o profético. Si yo hubiese dicho esto, yo diría, hace 10 años, yo creo que mucha gente hubiese reído. Pero hay ahora elementos que permiten de pensar que lo que ha dicho él se realizará o no se realizará, pero no es totalmente absurdo. Yo quisiera también, para definir lo que es Europa y la conciencia europea en Camus, evocar uno de sus elementos mayores, es decir, la capacidad de reinterpretar, de recrear los mitos. Le cito, en Prométhée aux Enfers, dice, los mitos no tienen una vida por sí mismos, esperan que los encarnemos, que un solo hombre responda a su llamada y nos ofrecen su savia intacta. Y Camus, a lo largo de su obra, ha hecho este trabajo sobre el mito, reformulando los mitos los más importantes de Grecia. Prometeo, para dar una actualidad a Prometeo, Camus reformula el mito, lo separa de su esencia griega, la rebelión contra los dioses, para hacer de él el símbolo de la larga obstinación que supone la fe tranquila en el ser humano. Animado por la idea que los mitos son una materia ofrecida en permanencia a la imaginación y a la acción, no duda en invocar al Minotauro a propósito de la ciudad de Orán, capital del aburrimiento, convocando a figuras como Ariane, Eurídice, Isis, pensando la realidad que vivía con arquetipos que no disminuían la singularidad de la realidad descrita,
que describía, pero que permiten darle una luz nueva y permiten hacer la conexión entre realidades próximas y lejanas. Yo quisiera decir unas palabras del trabajo el más notable de Camus sobre el mito, que es Le Mythe de Sísifo. Sísifo es un personaje secundario de la mitología, complejo, con varias explicaciones al castigo horrible que le fue infligido. La más interesante es la que cuenta que Sísifo había encadenado a Tánatos, el genio de la muerte. Como consecuencia, ningún ser humano moría. De este mito secundario, Camus va a hacer una razón de esperar en la humanidad, aunque el mundo no tenga sentido, hipótesis que él jamás afirma dogmáticamente, pero bajo una forma, yo diría, escéptica. No sé si este mundo tiene un sentido que lo sobrepasa, pero yo sé que yo no conozco este mundo y que me es imposible por el momento de conocerlo. El hombre, tal que como es describido en el mito de Sísifo, vive en un mundo que él califica varias veces de indiferente, equivalente, que él compara a un juego de espejos en el cual se buscaría en vano una realidad esencial. La pregunta que Camus se planteaba a través del mito de Sísifo y pregunta que toma un significado aún más fuerte en el universo virtual que es el nuestro, esta es la pregunta. ¿Qué podemos? ¿Qué debemos hacer en un mundo que nos es extranjero y que no nos puede aportar el sentido que buscamos? Agotar el campo del posible con la certidumbre que es al hombre y al hombre solo de definir su propio fin. Tal es la ética del absurdo. El brote existencial instaura al ser humano como solo creador verídico, verdadero, auténtico, de un sentido efímero, pero real, porque interior, autorreferencial, y es porque al final de su ensayo, en una frase célebre, Camus dice que hay que imaginar a Sísifo feliz. En el momento de la tormenta la más cruel que vivió Europa, es en el mito griego que Camus fue a buscar una explicación, una respuesta, no para ignorar las atrocidades de las cuales él era el testigo, pero para hacer una apuesta que aparece como el contrario del pari, de la apuesta de Pascal. Apostemos, dice
Camus, que nada tenga sentido. Escojamos la hipótesis de un mundo sin sentido. ¿Cómo actuar haciendo esta apuesta? Veo que el tiempo pasa y quisiera decir algo de Foucault. En la obra de Foucault, Europa tampoco es un tema mayor. Y Europa como concepto jamás se encuentra explicitado con precisión por Foucault. En una entrevista que él dio a la revista Hérodote en 1976, Foucault se expresa sobre su concepción de la geografía y dice: dejo flotar una especie de frontera imprecisa, un poco occidental, un poco nomadizante, porque la documentación que he estudiado desborda el marco francés y, resumo, en un resumen de lo que ha dicho, je ne précise pas davantage, no preciso más, porque sería tan abusivo decir solo hablo de Francia que hablo de toda Europa. Foucault ha escogido una espacialización voluntariamente imprecisa de Europa. Pero aquí también hay una paradoja. ¿Por qué a este nomadismo geográfico tan claramente reivindicado él va a oponer o hacer corresponder una focalización sobre la antigüedad greco-romana que a partir de 1980 extrañó a más de uno? Foucault, quizá el más grande pensador del momento, que se ponía a estudiar griegos y latinos. Foucault fue muy claro sobre este punto. Lo que él ha llamado su trip, como el viaje del drogadicto, su trip antiguo no era para él una manera de evadirse de la realidad contemporánea, una salida de socorro después de sus opiniones bastante controvertidas sobre la revolución iraní. Para él, hablar del estoicismo, hablar de Séneca, hablar de Musonio Rufo, era una manera diferente de permanecer en contacto con ella y de comprenderla mejor. Y uno podría resentir la tentación de creerse que Foucault aplica, digamos, el tópico común, vulgar, connaître le passé pour mieux comprendre le présent. Pero no es lo que dice él. Él dice, solo, es un interview muy famosa a Lucette Finas, solo he escrito ficciones y
de ello estoy perfectamente consciente, pero creo que es posible de hacer funcionar ficciones en el interior de la verdad. La ficción es un medio de resolver una solución provisoria a lo que él llama su difícil relación, difícil rapport a la verdad. Lo esencial no se encuentra en una serie de constataciones verídicas o históricamente verificables, sino en la experiencia que el libro permite de hacer. La experiencia no es ni verdadera ni falsa, una experiencia es siempre una ficción. Es una cosa que uno se fabrica a sí mismo, que no existe antes y que se encontrará existir después. Es la ficción de la cual Foucault habla, ¿es un mito? Él jamás va hasta ese punto. Jamás se reconoce él mismo como un mitógrafo, en el sentido primero de la palabra. Y en los minutos que nos quedan, yo quisiera justamente preguntarme si Foucault fue un mitógrafo. Relaciona el mito notablemente en Le courage de la vérité, interpretación de varias tragedias de Eurípides. Pero también en Le courage de la vérité, en el centro del courage de la vérité, Foucault va a estudiar un concepto en el cual él ve, digamos, a la vez el corazón de la democracia ateniense y también, digamos, una transición primero hacia el judaísmo de Filón y después hacia el cristianismo. La palabra parresia es decir todo. Y para Foucault hay dos interpretaciones de la palabra parresia. Decir todo puede ser el discurso del demagogo que dice todo mezclando verdad y falsedad. Cleón, ateniense, era, de este punto de vista, un hombre de la falsa parecía. Pero la verdadera parecía, esencia de la democracia ateniense y por tanto de la democracia occidental, es decir la verdad en el riesgo de la violencia. Es decir, saber expresar su verdad delante de un parlamento hostil, delante de gente que manifiesta y también saber arriesgarse la vida diciendo la verdad. Tenemos aquí la descripción de un valor fundamental de la democracia. Y Foucault nos da como ejemplo de esa encarnación de la democracia ateniense a Periclés.
¿por qué no? Y cita, menciona dos discursos que son bellísimos de Tucídido, en los cuales él ve la descripción de la paresía de Periclés. El problema es el siguiente. Primero, la palabra paresía jamás figura en la obra de Tucídides y jamás, por tanto, se encuentra aplicada a Periclés. De él, dice Tucídides, era el primero de los atenienses, el más capaz de pensar y de actuar. En la perspectiva, en la óptica de Tucídides, lo que contaba para Periclés era la eficacia puesta al servicio de un proyecto hegemónico en una relación de fuerzas. El Periclés, tal como nos lo describe Tucídides, no tiene ninguna consideración ética. Su proyecto es un proyecto imperialista, un proyecto hegemonista. Él se define como un filópolis que no es corrompido, que ha sabido determinar una política y que ha sabido imponer en todos los campos, en el campo de la palabra como en el campo de la acción, la superioridad de Atenas. Lo voy a decir en francés: nous avons contraint toute mer et toute terre à s'ouvrir devant notre audace, et partout nous avons laissé des monuments impérissables, souvenirs de maux et de biens. ¿Dónde está la parresía de Periclés? ¿Dónde está el hombre que trata de imponer la verdad al riesgo de su vida? Foucault, con una de esas imprecisiones que caracterizan su obra, dice: la vérité ou une certaine vérité. La verdad o una cierta verdad. Pero el título de la obra es Le courage de la vérité y no le courage d'une certaine vérité. Y entonces yo creo que efectivamente el proyecto de Foucault es la creación de un mito de hombre democrático, de hombre que se podría transmitir como una clase de icono del pensamiento democrático. De un punto de vista histórico, filológico, la base de Foucault es muy débil, muy frágil. Pero el proyecto merece ser contemplado con más atención. Yo creo que Foucault ha entendido que el ejercicio del poder democrático no puede funcionar sin mitos. Y que él se ha inscrito en una tradición
para darle más fuerza a la democracia, digamos, alterando algo, esa vérité de la cual se reclama. Quisiera decir algunas palabras ahora para concluir. Yo imagino que algunas personas saldrán de aquí preguntándose si verdaderamente estoy cuerdo y si yo creo que la solución a la crisis actual pasa por la producción de mitos. Yo cogeré el problema al revés y diré que es precisamente porque ha producido mitos y que contrariamente a otras civilizaciones ha sabido hacerlos evolucionar con reinterpretaciones incesantes y contradictorias, que Europa es lo que es en lo mejor de lo que es. El mito, lo sabemos desde Platón y muy exactamente desde el Timeo, no es lo contrario del espíritu crítico. No es necesariamente. Yo diría que es a la vez el motor y la materia privilegiada del espíritu crítico. O puede ser. Geográficamente a Europa no se la puede definir. El Ural, que tanto quería de Gaulle, es solo una acrobacia verbal para tratar de conjurar esa indefinición. Políticamente, Europa lleva en sí mismo, bajo el estandarte común de la democracia, sistemas políticos muy diferentes los unos de los otros. Económicamente, parece dar cada vez más razón a los que quieren ver, y en particular Inglaterra, los que quieren ver en Europa solo una zona de libre cambio. Socialmente aparece cada vez más incapaz de controlar las disparidades entre los países y en el interior mismo de cada país entre las poblaciones que los componen. Y de facto todo sucede como si de todas partes brotase el grito: Europa es un mito. Y lo que yo pienso es que es precisamente esa naturaleza mítica que se debe asumir de toda urgencia, no como una quimera más, pero como la base indispensable a toda construcción europea que tenga vocación a durar. No se piensa, no se actúa sin símbolos. No se puede construir una nación, una comunidad de naciones, sin relato fundador, sin mito. Nuestra obligación es de hacer
que el mito sea sometido al espíritu crítico y que encontremos ese punto, el punto del Timeo, en el cual ya no existe la contradicción entre el mito y la inteligencia crítica. Esperemos, sin demasiado optimismo, que esta verdad primera no tardará demasiado en ser redescubierta. Muchas gracias.